Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para hablar en este caso del futbolista que le dio su nombre, o en realidad su apellido, a una posición en la cancha. Para eso nos tendremos que ir hasta el primer tercio del siglo XX, cuando los anglicismos eran moneda corriente para describir cualquier cosa referida al fútbol, desde la cancha, pasando por las posiciones de los futbolistas, los jueces, las distintas situaciones de juego, lo que sea, tenía siempre sus palabras en inglés y poco a poco se fue castellanizando, o en este caso adoptando el apellido de un jugador que, por cierto, en este caso nació en Argentina en el año 1905 y antes de cumplir 20 años ya estaba debutando en la primera división del club Lanús. Este jugador interrumpió su carrera para hacer el servicio militar obligatorio y a su regreso siguió jugando con buen suceso, al punto tal que logró tener una participación de un par de partidos en la selección argentina. Tan bien jugaba que lo vinieron a ver de emisarios del fútbol italiano. El hombre pidió una cifra muy importante para que le dijeran que no, sin embargo le dijeron que sí, y en el año 1931 se tomó el barco, o se subió al barco, y se fue a jugar por el Napoli de Italia, continuando su carrera en Livorno y Torino, para luego tomarse un tren con su familia e irse a continuar su carrera a Francia, dado que la cosa ya con el gobierno de Mussolini se estaba poniendo espesa y los aires de guerra se estaban sintiendo muy próximos. De hecho, dicen que su salida de Italia fue posible gracias a que él estaba casado con una mujer de Milán. Su familia, digamos que tenía una posición económica muy buena, influencias, que es lo que hay que tener para poder lograr el escape, en este caso a Francia, y por un tiempo sentirse seguro, y fue donde continuó hasta 1938, año donde Mussolini saca una ley donde dice que cualquier descendiente de italiano, como el personaje de este video, era elegible para enlistarse en el ejército cuando Italia lo demandara en cualquier lugar de Europa que los brazos largos del gobierno de Mussolini lo pudieran captar. Esto le pasó a otros futbolistas, incluso algunos que integraron la selección de Italia. ¿Se acuerdan de los oriundis que había hablado en el Mundial de 1934? Y algunos volvieron rápido a Sudamérica, porque una cosa es servir a Italia pateando la pelotita y otra muy distinta es agarrando un fusil. Fue lo mismo que pensó el personaje de este video, que empezó a ver la manera de cómo poder escaparse, en este caso de Francia, y volver a Argentina, o por lo menos cruzar el océano Atlántico y sentirse seguro él y su familia. La oportunidad llegó en el Mundial de Francia de 1938, mientras Mussolini ya iba haciendo buenas migas con el Führer y empezaba a repasar a ver qué tenían sus tropas para ir eligiendo más gente. El Mundial de 1938 llegó y la única selección sudamericana en participar de aquel torneo fue la que le dio la oportunidad de tener su escape. Brasil lo integró, dicen que además de al plantel como parte de sus entrenamientos, dado que su posición en la cancha no era muy común en los equipos brasileños y le servía para poder entrenar en los partidos que iba a enfrentar contra equipos europeos. Eso por lo menos dicen alguna de las fuentes que leí de la historia de este futbolista. Otros simplemente hablan, y todos coinciden, que un músico argentino, de esos bien bohemios y que se lleva bien con todo el mundo, tenía contactos en la selección brasileña y fue quien lo presentó al equipo dirigido por Pimienta, un entrenador bastante particular que también lo conté en el video del Mundial de Francia 1938. Pues bien, la cuestión es que el Mundial se estaba terminando y él logró que en la selección brasileña lo hicieran pasar por masajista, y junto a su familia encontró el salvoconducto para volver, en este caso llegando a Brasil. Y a la llegada de Brasil fue reclutado por el Flamengo. Cuando llegó a Río de Janeiro, él había hecho buenas migas con Leónidas y con Leonidas, y con otros futbolistas. Lo contrataron de Flamengo y allí empezó su paso exitoso por el fútbol de Brasil, donde jugó unas 5 temporadas, 100 partidos, 3 goles,
3 campeonatos cariocas y realmente se transformó en una de las grandes figuras de este equipo, en especial por la posición que ocupaba en la cancha, allí adelante de los backs y por detrás de los delanteros, y esa función de pivot que era muy difícil encontrar en el equipo, en el fútbol brasileño. Es así que Flavio Costa, el que fue luego entrenador de la selección de Brasil en el año 1950, le dijo a este futbolista, empezó a preparar en realidad al sucesor de este futbolista, que era un jugador paraguayo de nombre Modesto Bria. Y bueno, cuando le describió cómo tenía que jugar, no se le ocurrió otra mejor manera que decirle, bueno, mirá, jugá como él, jugá como volante. Carlos Martín Volante es el nombre del futbolista argentino que jugó en el fútbol de su país, en Italia, en Francia, y cuando llegó a Flamengo le terminó de dar su apellido a una posición. Movete como volante, jugá como volante, hacé como volante, eran las indicaciones que Costa le daba al paraguayo para que empezara a imitar los movimientos de este futbolista que se movía por el centro de la cancha, que cubría a sus compañeros, que era muy aguerrido. Y que los de Flamengo dijeron, vamos a contratar a este paraguayo que tiene unas características similares y vamos a enseñarle a jugar más o menos a como jugaba él. Esa posición en el fútbol de Brasil se empezó a hacer, digamos, moda, y la prensa comenzó a llamar a las incorporaciones que tenían los distintos equipos, como que cada uno de los equipos quería tener su volante. Cruzeiro tiene su volante, el Corinthians trajo a su volante, y los distintos equipos empezaron a tener sus jugadores como volante. Tanto fue la difusión de ese nombre que volante pasó a ser el nombre del jugador que juega allí en la mitad de la cancha, hoy día extendido a todo el ancho de ese sector del campo de juego, pero que se empezó a ser el nombre de la posición de lo que conocemos, al menos en el Río de la Plata, como el del número 5 o el centro half, como le decían nuestros abuelos. Esa es la historia de Carlos Martín Volante, que simplemente, como una breve anécdota posterior, el hombre se retiró del fútbol, volvió a Argentina, pero luego volvió a dirigir en Brasil, y tuvo la oportunidad de dirigir al Club Bahía en la tercera final. Habían echado el entrenador en la revancha de la final contra el Santos, en la final de 1959. Él dirigió el tercer partido, Bahía salió campeón de Brasil, con Volante como entrenador, y se convirtió ese equipo brasileño en el primero en disputar la Copa Libertadores de América, o la Copa de Campeones de América, como le decían en aquellos tiempos, en 1960, siendo Volante el primer entrenador de un equipo brasileño en la historia de la Copa. Esa es la historia de este futbolista que le dio nombre a una posición que, entre tantos shots, goals, referees, backs, forward, Carlos Martín Volante nombró con su apellido un puesto con la misma naturalidad que paseó su talento en ambos márgenes del Océano Atlántico. Si les gustó este video, se agradece el me gusta, los comentarios debajo del mismo y, por supuesto, se agradece también la suscripción a este canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.